El título aquí de este mensaje, de este sermón, por unos, yo creo 4 semanas vamos a estar mirando esto, es relación, los hijos con los papás. Porque realmente estos versículos van juntos, 1 a 4. Y la palabra de Dios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por la manera que tú nos instruyes en nuestra vida. Gracias te damos por ser tan amorosos con nosotros, Señor, y ese amor nos muestras en nosotros, siéndonos pecadores. Cristo murió por nosotros. Pedimos en este momento, Padre, que nos ayudas como padres, como hijos, como jóvenes que piensan casarse, tener hijos, como tal vez padres solteros. Ayúdanos a entender, Padre, lo que tu palabra dice acerca de nuestra responsabilidad como padres y nuestra responsabilidad como hijos. Pedimos tu ayuda, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guía y que tú nos hablas por medio de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en Deuteronomio capítulo 6, un versículo muy conocido por yo creo todos, dice en 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablando de la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos, Así Dios llama familias que enseñan su palabra, a presentar su palabra a sus hijos. Es para nosotros como padres. Los padres son mandados, es un mandamiento hacerlo, un mandamiento. Y la única esperanza que tienen en crear hijos que aman al Señor, que conocen las bendiciones que vienen a los hijos por la obediencia. La única manera es que enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. No hay otra manera. En Josué capítulo 24, en versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Todos los papás, cada papá, ¿quién servirás? ¿Quién servirás? Porque vas a servir a alguien. ¿Servirás a los dioses que están a tu alrededor? ¿A los dioses de tu corazón? ¿A los dioses de este mundo, de este siglo? ¿O servirás al único Dios verdadero? Es una decisión que cada papá tiene que hacer. Y sirviendo, Él quiere decir, en servir, que este Dios toma el primer lugar, prioridad en la vida de tú y tu familia. Eso es servir a Jehová o servir a este Dios. Es que este Dios toma prioridad en la vida. Y lo ven tus hijos. Sirviendo es enseña sus verdades de este Dios y sus principios a tus hijos. Eso es muy importante. O nos habla de lo que es el plan de Dios para la familia. Ya lo hemos estado viendo por mucho tiempo. Hemos estudiado lo que Dios dice primeramente, el matrimonio, la relación entre el matrimonio, como es una relación muy
especial, es de una sola carne, una relación que es único, de una sola carne. Y hemos estudiado que lo que Dios dice a la esposa de la familia, que ella es llamada a someter en amor a su propio esposo, y vimos someter es ayudarlo a él, someter con entendimiento, activa, entendida para ayudarlo a cumplir su rol como líder en el hogar. Y hacer él, su esposo, amar a su esposo, amar a sus hijos y su casa el centro y la prioridad de su vida. Vimos eso la semana pasada, cuando vimos que las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a amar a sus hijos, amar a sus maridos, a sus hijos y ser cuidadosas de su casa. Esa palabra cuidadosas de su casa quiere decir que trabajadoras en casa. Eso es tu prioridad. Y vimos eso de las esposas. Y también vimos el plan divino para el esposo, el marido en esta unión de una sola carne, es hacer cabeza del hogar. Cabeza en el contexto del amor. Amor. Amar a su esposa, la cuida, la proteja, la santifica, se sacrifica por ella, a su esposa, entregándose totalmente para ella. Y ahora los hijos, la responsabilidad de ellos, lo que ellos tienen que conocer. Y esto es, si son niños aquí, hijos, es para ustedes. Y es tremendo a pensar que Dios habla directamente a los hijos en su palabra. Hijos en este versículo esto es para ustedes, para los hijos que están aquí. Estos textos son para ustedes. Yo quiero que ustedes tomen atención en esas 3 semanas que estamos enseñando estos textos de versículos 1 a 3. A lo que la palabra de Dios está diciendo a ustedes. Este es para ustedes. Esto es entre el Hijo y Dios. Entre el Hijo y Dios. El Dios de todo el universo, el Dios salvador, el Dios que te ama. Y Él está hablando a los hijos aquí. Dios está hablando a ustedes. Esto no es algo que Él enseña a tus papás para que ellos te enseñen a ti. Y es cierto, ellos te van a enseñar esto. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, está hablando directamente a ustedes. La palabra de Dios dice, aquí está escrito a los hijos. Hijos, directamente está dirigiendo estos textos a ellos. Esto es interesante, es que los hijos estaban presentes cuando esta carta fue leída en Éfeso. Imagínate, los líderes de la iglesia dicen, todos, juntando a todos, tenemos una carta del apóstol Pablo, vamos a leerlo, lo recibimos y comienzan a leerlo entre la iglesia. Ahora imagina a los hijos cuando oyen que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla directamente a ellos. Y dice, hijos, llamándoles a escuchar a esto directamente. Es que Pablo no ignoró a los hijos ni los consideró insignificantes. Tampoco Dios. Dios habla directamente a ellos. Ahora, como Dios habla directamente a los hijos en estos textos, hay que considerar a quién está hablando. Cualquier persona que mira estos textos, ¿a quién está hablando? Y uno dice a los hijos, pero ¿qué edad? ¿Qué edad? ¿Son bebés? ¿Está hablando? ¿Preescolares? ¿Está hablando? ¿A junior high? ¿A high schoolers? Está hablando a teenagers, hijos adultos, está hablando a adolescentes, está hablando a hijos que tienen su propia familia. ¿A quién está el apóstol Pablo hablando aquí? ¿De qué está hablando cuando dice hijos? Es una buena pregunta. Es la primera pregunta de un estudiante de la palabra de Dios debe preguntarse cuando está mirando estos textos.
es que hay varias palabras en el griego que habla de hijos o niños. Hijos o niños. Así la palabra que Pablo usa es teknon. Teknon, es plural la palabra. Es uno de 6 palabras en el griego para hijos o niños. Bethas es una palabra que habla de un niño recién nacido, un bebé. Okay. Neitios habla de un preescolar. Paidion habla de un joven. Y hay otras palabras que hablan de daughters, de hijas, de hijos. Diferentes palabras, pero Pablo usa teknon aquí. Teknon habla de dependencia. De dependencia que, en la relación familiar. Dependencia de sus papás y también dependencia de Dios. De Dios. Habla de que dependen de sus padres y dependen de su Dios. Y viendo el texto, estos hijos, estos teknon, claramente tienen la edad donde ellos entendían el lenguaje. Así cuando Pablo les dice hijos, ellos escuchaban. Está hablando a mí. So, tienen una edad de que ellos podían entender lo que está siendo leído. Estaban en una edad donde podían usar su voluntad de obedecer o no obedecer. Obedecer o desobedecer este mandamiento. Pero todavía a la edad donde estaban siendo entrenados por sus papás o criados, como dice en versículo 4. Bajo la autoridad de sus papás. Y no estoy hablando de los niños que tienen 30 años que todavía viven en su casa, no. Ellos ya están mucho fuera de esto. Estamos hablando de estos teknons. Los que están bajo la autoridad de sus papás, donde dice que todavía están siendo creados en la disciplina y amonestación del Señor. A esos hijos se está hablando, a los que están aquí. A los que son de esta clase, no tanto de esta clase que no entienden tanto, pero tal vez eso. Y ahora la pregunta es, ¿son creyentes? ¿Son hijos creyentes? Es una buena pregunta. No dice, y es difícil tratar de discernir eso, pero de seguro está hablando a papás creyentes. A papás creyentes. Está hablando a hijos en la iglesia. En la iglesia. En la manera que yo lo veo aquí. ¿Y qué es lo que les enseña? Aquí dice que tienen que obedecer a sus papás, versículo 1, y tienen que honrar a su padre y su madre. Obedecer y honrar. Obediencia, y escuche esto, hijos, respeto. Obediencia y respeto. Eso es tu responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios. ¿Ok? Hoy va a servir como una introducción a este tema. Voy a hablar a los padres y a los hijos. Pero comenzando la semana que entra, vamos a caminar por estos 3 versículos, como lo hicimos con lo de las mujeres, mirándolo teológicamente, especialmente el parte que habla de la promesa, porque está hablando del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, cosas muy interesantes. Pero antes de comenzar, les tengo que decir que los hijos son una bendición de Dios, una bendición de Dios para la familia. Como Leo Mago, una bendición, aunque hoy en día muchos no lo ven así, lo ven como, ven a tener hijos como algo negativo, algo negativo. Salmo 127, 128, en 127 el contexto es muy interesante porque está hablando de tener muchos hijos para proteger la familia, para trabajar en todo lo que es la agricultura. Y si vienen los enemigos, por eso termina así. Tienen muchos hijos para defender la familia. Pero son una bendición de Dios, dice Salmos 127 y 28, como Leo Mago. Los hijos son una bendición. Dice la palabra de Dios en Job 42 que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo? Si te acuerdas, tuvo todo.
Job tenía todo, era un hombre rico. Tenía de todo y lo perdió todo. Luego Dios lo bendijo más. Más. ¿Cómo? Porque tuvo 7 hijos y 3 hijas al postrer parte de su vida. Dice la palabra de Dios, dice Dios que Job era más bendecido porque tuvo 10 hijos. Bendijo con esa grande bendición de tener hijos. Porque los hijos son una bendición del Señor, son evidencia para nosotros del amor y la bondad de Dios, así para con nosotros. Y nos los da para que podamos crearlos, crearlos en santidad, para que ellos también puedan ser testigos del único Dios verdadero. Nosotros vimos eso desde el principio. Cuando comenzamos a hablar de la familia, el diseño de Dios, multiplicaré y también llevar el mensaje de Dios como alguien creado en la imagen de Dios. Ellos son hijos creados en la imagen de Dios para llevar el mensaje de Dios por todo el mundo. Por eso es importante crear hijos en santidad para que ellos también puedan llevar ese mensaje, el evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo, a todo el mundo. Imagínate, piensa, yo no sé si lo han pensado así. Imagínate que de poder discipular futuros testigos de Dios, del Señor. Eso es tener hijos. Tú tienes el privilegio de discipular estos que van a llevar el mensaje de Dios. Y ustedes, hijos, ustedes tienen la responsabilidad de llevar este mensaje cuando Dios te salva. Papás, estos son tus primeros discípulos. Tus hijos son tus primeros discípulos. Antes de salir a evangelizar, evangeliza tu casa. Puedes ir a evangelizar, pero tienes que estar evangelizando a tus hijos, enseñándolos a temer a Dios. Y hay 2 cosas que tenemos que enseñarles en este proceso: obedecer a tus padres, enseñarles a honrar padre y madre. Y si ellos lo hacen o no lo hacen, depende de quién. Depende de nosotros. Ellos no tienen que ser nacidos de nuevo para obedecer a nosotros, para honrarnos. Eso es de Dios. La salvación es de Dios. Pero nosotros tenemos que enseñarlos a obedecer y honrar. Y los hijos que están aquí están obedeciendo y están honrando a Dios, porque aquí es lo que dice que agrade a Dios y es bueno. Hay que pensar en eso. Tenemos que enseñarlos a obedecer y honrar. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, un versículo muy común, pero muchas veces lo toman fuera de contexto. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Como si tú tienes el poder para salvarlo por instruirlo. No. Lo que está diciendo aquí nos da un resumen de lo que acaba de decir, que tenemos que enseñarles a obedecer y honrar. Porque es una declaración general que dice: en la manera que tú instruyes a tu hijo, se va a ver en lo que es cuando llega a ser adulto. Eso dice. No es una promesa. No es promesa. No es una garantía. Solamente dice: en la manera en que tú entrenas a tu hijo, va a tener un impacto en lo que llega a ser en el futuro cuando se crece. Y eso es cierto. Todos hacen esto. Toda cultura secular hace esto. Toda religión pagana hace esto. Testigos de Jehová, mormones, Iglesia Católica Romana,
Christian Science, todo eso, Scientology, todos ellos instruyen a sus hijos en su camino de ellos. Incluso los paganos instruyen a sus hijos a ser egoístas, a ser generosos. Los instruyes a ser religiosos, justos. En la manera que tú instruyes a tu hijo, eso va a ser cuando llegue a ser adulto. Si lo entrenas en las cosas de Dios, eso va a tener un impacto en lo que llega a ser en el futuro. No garantizando la salvación, pero va a conocer al Señor. Aquí, si seguimos el plan de Dios, y vamos a ver que ese plan da fruto. Y hermanos, en enseñar a tus hijos, tienen que entender eso, no solamente es hablar. Vamos a estudiar los fundamentos de la fe, tú estudias. Más que eso, es hacer. Lo que tú haces, lo que ellos ven, cómo vives tu vida en tu hogar. Y nosotros no somos ignorantes, nadie aquí es ignorante en lo que Dios llama a la esposa y el esposo, porque lo hemos estudiado ya. Cuidadosamente lo hemos estudiado. No hay cuestión en lo que Dios te llama como esposa, como esposo. Ahora vamos a hablar como padres juntos. Y hermanos, enseñando a los hijos a obedecer y honrar no es fácil. Es difícil. Muchos van a decir que es fácil. Pues siempre, y yo digo eso siempre, uno es experto en crear. Y todos nos quieren dar lecciones en cómo crear a nuestros hijos cuando no tienen hijos. Pero en cuanto tengan hijos, ya no son tanto expertos. Y es más, cuando esos hijos crecen y ya están listos de salir de la casa o se van al colegio y todo, menos llegan a ser expertos porque ven el fruto de su labor de todos esos años que estaban en tu casa y ahora que están en la universidad tú los quieres alcanzar para Cristo. No es fácil. Es más, la tema más difícil en la iglesia, y la iglesia está hecha por familias, la tema más controversial es cómo crear a tus hijos. Cómo crear a tus hijos. Porque todos quieren decir, yo sé cómo. O todos quieren apuntarte dedos y decir, tú no hiciste eso, yo hago esto, yo hago esto. La única cosa que nosotros podemos hacer es seguir el plan de Dios para cómo crear a los niños. Porque no es fácil. Es más, es difícil. ¿Y por qué es difícil? Pues por la misma razón que es difícil a la esposa someter a su esposo, a su marido. La misma razón es que el esposo tiene dificultad de expresar el liderazgo de amor hacia su esposa. La misma razón es porque es difícil obedecer y honrar a los hijos. Primeramente es por la maldición que hay en ellos. La maldición que hay en los hijos, son pecadores. Cuando llegan, son pecadores. Y muchos de nosotros no queremos entender, son ellos. Cuando llegan son chiquitos, bien preciosos. Mira qué chistoso él. Cuando se ve poco, es curioso ese niño. Pero son egoístas. Se ve luego, rebeldes, se ve luego, pecadores. Cuando Levi iba a tener su baby, Benicio, digo, cuando este niño sale le voy a tener que dar 20 tablazos. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se queda quieto, siempre está moviendo en la vientre de... ya le voy a dar el beat down, decía. Ese niño nunca va a recibir el beat down. Pero son bonitos los niños. ¿A poco no?
Mira a Abigail, bien bonita. Mira la que está dormida aquí, bien bonita. Pero son pecadores. Son pecadores. Eso es bien claro cuando llegan. Gritan. No comparten nada. Todo es de ellos, todo es de ellos. Gritan solamente para que lo que es de ellos. No les importa nada más, solamente ellos. Les das de comer, cambias el pámpara y todo, duermen y todavía gritan y lloran. Y uno dice, ¿qué? Yo tengo los peores en Pablo. Él nunca paraba de llorar. Yo iba al hospital porque mi suegra decía, lleva a ese niño al hospital, algo tiene, está bien mal, no para de llorar. Y llegaba al hospital Tri-City, ahí estábamos como 3 horas y luego ya está riendo Pablo en Tri-City. So me voy. No les importa nada, solamente lo que es de ellos. Están preparados o preocupados por sí mismos, los bebés. Piensa que nadie más existe excepto ellos. Y los niños llegan a ser expertos en ¿qué? En desobediencia. Está en ellos. Está en ellos. Está bien puesto en ellos. Llegan a ser expertos en desobediencia. Tú no les tienes que enseñar. O cuando están creciendo, dice, ay, sí, eso es bueno. Ah, muy bien. Muy bien. No, tú estás diciendo no, no y no y no. Porque están agarrando todo lo que tú dices que no agarras, están volteando cosas, tocando cosas. En cuanto tú dices esto, no, ellos llegan para destruirlo. En vez de decir, sí, qué bueno, no. Porque todo el deseo de ellos es desobediencia, lo opuesto de lo que tú quieres. ¿Lo puedes ver? Son buenos en esta área. Y los niños de aquí, ustedes saben. Nosotros no somos tontos de no entender que ustedes saben que están desobedeciendo. Nosotros no tenemos que enseñar a nuestros hijos a desobedecer. Son bien buenos. Nadie ha tenido que enseñar a un hijo a desobedecer. O muéstrame uno. Tú no llegas a tu hijo y dices, quiero enseñarte desobediencia. Porque tú no desobedeces. Te quiero enseñar cómo es a desobedecer. Porque tú eres tan bueno. Para que puedas saber. Eso así no es. No tienes que hacer eso. Tienes que enseñarle a qué? A obedecer. Porque tienen la desobediencia bien puestos. Y de bebés pueden ser enseñados. Pablo y Nathan tenían uno tenía 1 año y otro 2 años, se sentaban con nosotros en lugares y no gritaban, no lloraban porque ellos sabían cómo les iba a ir. Y un señor vino y how can they sit so quietly? Pero no dijimos porque reciben tablazos cuando llegamos a la casa si no obedecen. Pero eso era. La rebeldía está ligado en el hijo, pero la vara de corrección lo alejará de él. Y vamos a ver eso. So, tenemos que enseñarlos a obedecer porque son totalmente egoístas. Quieren su voluntad cuando ellos lo quieren, todo el tiempo. No quieren esperar por nada, son impacientes y no les importa otra persona. Y hermanos, si los dejamos así cuando llegan a ser adolescentes, cuando llegan a junior high, high school, así van a ser. Te van a exigir a los mismos papás en esa manera. So, ellos tienen que ser enseñados a obedecer con lecciones. Lecciones que son muchas veces muy dolorosos. Y ellos se rebelan contra esas enseñanzas en diferentes maneras. Se van a rebelar en diferentes maneras.
Y nosotros vamos a decir, esto no está trabajando, pero lo que tenemos que hacer es mantenernos en el enfoque en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice en cómo crear hijos que lo aman. Porque lo habla. Unos hijos necesitan mucha disciplina, muchos tablazos. Ojalá que YouTube no dice nada. Lo necesitan. Otros no tantos, porque dicen, no, yo sé que me pasa, que hago esto, yo no lo voy a... Menos. Pero el entrenamiento es igual. Es igual. El entrenamiento es igual. Mira, en Salmo 51, 5, Rey David dice, aquí en maldad ha sido formado, en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió. Pensando aún cuando todavía estaba en la vientre de su mamá, él dice, en pecado me concibió mi madre. Dice, desde cuando fue concebido, era yo un pecador. Y uno no lo puede instruir en el vientre de la mamá, tiene que esperar hasta que sale. Cuando comenzamos a disciplinar a nuestros hijos, inmediatamente que salen, son rebeldes. Ellos comienzan ahí, diferentes maneras. Pero así todo bebé cuando llega tiene ese pecado dentro de ellos. Todos los niños aquí tienen ese pecado dentro de ustedes. Ustedes no son inocentes. No son inocentes. Iban la más chiquita, Abigail y Bethany. Son pecadores, no son inocentes. No son. Todo bebé cuando llega tiene ese pecado dentro de ellos. Y ese pecado es muy evidente en el comportamiento de los hijos desde muy pequeños. Y los papás que ya tienen hijos grandes entienden eso. Muchos papás hoy en día estamos diciendo, wow, perdí el tiempo. Los psicólogos, y yo no voy mucho con lo que los psicólogos dicen que para el año de 10 años has entrenado a tu hijo en toda la manera que puedes entrenarle. Después de 10 años pero yo no creo eso. Porque Elvia les daba tablazos hasta que tenían 23, no se cree. Pero así hay ese pecado en ellos. Por esa razón es difícil enseñarlos a obedecer y honrar. Otra cosa es que están expuestos a un mundo muy, muy malo. Muy mal. Muy mal. Expuestos en unas maneras hoy en día que jamás yo pensaría. Expuestos a otros niños y siempre estamos culpando al otro niño. Pero eso sí, cuando tus hijos se juntan con niños que hablan malas palabras, hablan, nomás en escucharles hablar y mirar su comportamiento, eso llega a ser muy mal ejemplo para tus hijos que pueden ver. Nosotros tenemos que protegerlos de ellos. Protegerlos de esas influencias, porque ellos tienen eso adentro. Y si ven, muchos de mis aún yo cuando era pequeño, porque mi papá me daba, decíamos, me gustaría tener Mark Stevens' dad. ¿Por qué? ¿Qué hace Mark Stevens' dad? Él le deja hacer todo lo que él quiere hacer. Nosotros tenemos que estar en la casa a esta hora. Y Mark Stevens podía estar toda la noche si quería porque su papá no se preocupaba de eso. I wish I had Mark Stevens' dad. Ahora yo doy gracias a Dios que no tuve Mark Stevens' dad. Pero muchos de los hijos viendo. Una vez Robbie me dijo, ustedes son los más estrictos padres de todos mis amigos. Y ella said, you liar. Mentiroso, el pecado en ti. Porque no éramos, yo no nos considerábamos estrictos. Pero los hijos así revelan. Dicen, oh, yo gustaría tener otro papá. Claro, eso es claro. Porque uno quiere protegerlos. Por ejemplo, los teléfonos.
expuestos en el teléfono, en la internet, en la televisión, en la música, en el cine, tus hijos están empujados a ser adultos antes que han sido niños. Empujados a ser adultos, son expuestos a todo esto, sin la habilidad de saber, de entender todo lo que están viendo. Los niños pueden ver pornografía en su teléfono si no están muy cuidadosos. Ellos no pueden captar eso. Eso es información que ellos no deben tener. Información que realmente no es para ellos y están expuestos a eso. Ellos tienen que tratar con un ambiente, con las pasiones que vienen sobre ellos, las pasiones que están dentro de ellos. Y si no hay fuerte controles y la enseñanza que tiene que obedecer en ese camino, vas a tener ¿qué? Un rebelde. Un rebelde. Repito, fuerte controles, fuerte y enseñanza de obedecer y honrar. Mientras que estás enseñando, hay controles. Muchos papás dicen, te voy a quitar el teléfono si hagas eso. Y no hacen nada. Porque tienen miedo. Hoy en día, cuando yo estaba en la escuela, nos daba tablazos los maestros. Hoy los maestros tienen miedo de los estudiantes. Los tienen miedo. Vas a tener un rebelde. Si no hay controles y no hay enseñanza. Los niños están sobreexpuestos al pecado sexual. En la literatura, en la música, en su teléfono, en el cine. Los niños están empujados a pensamientos pecaminosos mucho antes que los pueden entender ni saber controlarlos. Así tenemos este pecado dentro de ellos, reaccionando a todo este ambiente. Imagínate, ellos son pecadores y luego aquí hay este ambiente. Es difícil guiar el hijo en las normas de la palabra de Dios. Porque tiene el pecado, tiene todo este ambiente y también tiene el sistema de este mundo. ¿Cómo piensa este mundo? El mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que gobierna este mundo, continuamente está presionando a nuestros hijos a pensar como el mundo piensa. ¿Han visto eso? Ir al corriente de este siglo. Es difícil ir contra el corriente de este siglo, contra este ambiente de este mundo. Por esa razón dice que no os conformáis a ese siglo, sino ser transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. Más que eso, no dejas que tus hijos se conformen a este mundo. El materialismo. Yo no voy esos tenis yo no los voy a poner, no son Nikes. Eso nomás cuestan unos $15 en Ross. No, yo quiero estos que cuestan $250 en el mall. El materialismo de este mundo les enseña, yo necesito. El mundo, el corriente les enseña qué es lo que ellos necesitan. En este país, los papás gastan más en juguetes que la economía de muchos países. Solamente en comprar a nuestros hijos juguetes. Y después los ves atrás, todo mordisqueado por los perros. Comerciales, anuncios. Estás mirando el teléfono, hay un anuncio diciéndote, tú necesitas esto. Tú estás descontento. Quieren sembrar ese descontentamiento en nuestros hijos.
Miles y miles de comerciales diciéndoles que necesitan, que no son contentos hasta que tienen esto. Y luego van a ser contentos. La sociedad les enseña rebelión contra la autoridad, contra tus papás. Tú no tienes que escuchar eso. Si quieres, puedes ir acá, vivir acá. No tienes que vivir en esa casa de esclavitud. Tú puedes vivir acá. Tú puedes divorciar a tu papá. Tremendo. Que la cosa más importante en el mundo son ellos. Por eso ellos merecen tener su voluntad. Lo que yo quiero, cuando yo quiero. Y no lo tengo que esperar. Para cuando gradúan de high school, han visto miles y miles y miles horas de entretenimiento en sus teléfonos. Más que cualquier otra actividad, más que dormir, más de cualquier otra actividad, sus teléfonos, programándolos. Son sobreexpuestos a todo. Hoy los niños ven más pecado, yo creo, en un mes que tus abuelos vieron en toda su vida. Y todo eso lleva con ello un mensaje anti-Dios. Anti-Dios. Todo este mundo es anti-Dios. Las estadísticas dicen que estos niños están en prostitución, alcohólicos, enfermedades venéreas, adictos a drogas. Esas estadísticas son alarmantes en los niños. Ellos tienen la maldición por dentro, la corrupción por fuera. Pero también es difícil por los tiempos que estamos viviendo, los postreros tiempos. Y no solamente son estos tiempos, desde que vino Jesús son los postreros días. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, 2 Timoteo 3 dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días comenzaron cuando Cristo Jesús vino por primera vez. Según Hebreos 1. Wow. Esto es lo que viene sobre nuestros hijos. Tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Oye esto, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ese es storge. Implacables, calumniadores, temperamentos crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí dice, en versículo 3, sin afecto natural. Storge es el amor de familia natural. Nace tu bebé, lo amas naturalmente. En los postreros días, astorge, esa es la palabra. Sin amor natural, que es, no hay amor entre familia. Ese amor natural entre familia. Desobediente a los padres. Una de las características de los tiempos postreros. La sociedad enseña eso. Enseña eso. Están repartiendo condones y diciendo puedes cambiar de sexo, esto y lo otro. Lo están enseñando, los están empujando. Y no conocen el amor familiar. Sin amor familiar, ¿qué tenemos? Los exponemos al mundo. Tenemos una generación de niños no amados. Los ven como una carga. Papás, mamás abandonando la casa, dejando a sus hijos solos o en cuidado de alguien que ni conoces. Expuestos. Solamente Dios sabe qué. Hermanos, todo eso es caos. Caos. ¿En la vida de quién? De los niños.
haga uno de estos estorbar, mejor que te matas. Todo lo que oímos es antifamilia. Feminismo, antifamilia. Homosexualidad, antifamilia. El aborto, antifamilia. Cambio de género, antifamilia. La única manera para nosotros y para nuestros hijos, para esta generación que viene, es someternos a lo que la palabra de Dios enseña de la familia y cómo crear a hijos. Porque todos somos expertos. Todos somos expertos. Unos dicen, no, yo voy a tener mi hijo aquí en el servicio. Muchas iglesias lo hacen. Pero les dan colores y hay unos que lo hacen porque no hay salones de clase, nueva iglesia y todo. Y hay diferentes. No hay, la palabra de Dios no enseña que tienen que estar contigo en el servicio. Que no hay escuela dominical. Pero es otra manera en que todos queremos hacerlo a nuestra manera. Yo creo que en una iglesia debemos de dejar a los ancianos decidir en qué filosofía o qué filosofía del ministerio vamos a tener para los niños. Hay libertad en eso. A mí no me molesta lo que piensan los papás, porque ellos un día van a dar cuentas delante de Dios de sus hijos. Dios te los presta. La única manera que yo sé es que yo no soy experto. No. Yo necesito ayuda. Especialmente cuando ya han crecido. Cuando ya están a una edad donde no tienen que obedecer. Ahí es donde espero que ellos obedecen a Dios, no a papá. Someternos a la palabra de Dios y lo que enseña acerca de la familia en cómo crear a hijos. Y hermanos, no necesitas una maestría o años y años de estudios. Lo que Dios dice es enseñar a tus hijos a qué, obedecer y respetar. A ustedes. A ustedes. Te grita tu hijo, pobre de él. Y así es de difícil en todo. Pero la palabra de Dios dice a los hijos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y en el Señor no quiere decir porque ellos son creyentes, no. Eso es lo que el Señor quiere. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Estos, para mí es interesante. Estos son los únicos versículos en la Biblia que mandan a los niños. A los niños. No hay otros mandamientos para los niños, los hijos. Tienen que ser enseñados estas cosas. Tienen que enseñarles a obedecer. Tienen que enseñarlos a respetar y honrar. Esto es serio. Esto es tan serio. Mira, Éxodo capítulo 21. Así de serio es esto. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o su madre, ¿qué? Morirá. Morirá. Es que si tú pegas a tu mamá o tu papá, es mejor que te quitan la vida porque te van a matar. Te van a matar. Wow. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre y su madre, ¿qué? Morirá. Hay niños que maldicen con malas palabras a sus papás y los papás no dicen nada, no hacen nada. De perdis, échalos fuera de la casa. Dios dice, mátalos. ¿Por qué? Porque les dejas así, es peor para ellos. Va a ser peor para ellos.
Así es Dios de serio en esto. Porque Dios identificó su pueblo y les llama a ser una nación que son testigos de Él en el mundo. Que no lo podía hacer si no hay obediencia de sus hijos. Eso es lo que Dios dice. Tú vas a mandar esos a ser mis representantes en el mundo. Tú estás hecho en la imagen de Dios. Tú te llamas creyente y tú vas a enviar a este muchacho al mundo para ser testigo. ¿Quién te va a creer? Por eso es tan importante crear a nuestros hijos. ¿Tienes un hijo que no obedece? Mátalo. De desobediencia y deshonra, el castigo es ¿qué? Según el Antiguo Testamento, muerte. Tremendo. Hermanos, así es de importante en el reino de Dios. Y así es como nosotros vamos a aprender lo que Dios quiere de nuestros hijos. Y hay más, la semana que entra oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por los principios que hay en tu palabra. Por ser tan directo, Señor, a los hijos, que tú hablas a ellos. Y también, Señor, por la manera que tú hablas a nosotros como padres. Pedimos hoy en día, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nosotros entendemos que es difícil, pero también entendemos que no es imposible. Sabemos que salvación viene de ti, Señor, pero estos mandatos de enseñarles, Señor, a tu palabra y llamar a los niños, tú específicamente hablando a ellos, es serio. Y nosotros como papás debemos a tomarlo serio, a decirles, ¿sabes qué? Dios te llama a hacer algo. Tienes que escucharlo y obedecerlo. Ayúdanos, Padre, porque vivimos en un mundo tan antifamilia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra dice a nuestros hijos y a nosotros como papás. Porque nosotros no queremos ser uno de ellos que haga uno de esos tropezar, sino queremos crearlos en la disciplina y amonestación de ti. Para tu gloria, para que ellos representan a Cristo en este mundo caído. Gracias te damos, Padre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Yo estaba pensando de esos pleitos de UFC, esos bien feos que se golpean y cada uno, hay dos en el ring y cada uno quiere hacer lo máximo daño al otro. Y estaba pensando del matrimonio. Muchas veces los matrimonios son así. Están en el ring y el esposo y la esposa están tratando de hacerle daño máximo al otro. Y estoy pensando en este ring de UFC, de este pleito. Imagínate aventar un niño en ese ring. Y los dos van contra el niño. Lo matan, lo destruyen. Imagínate dos pecadores buscando lo suyo, esposo y esposa, y aventar un niño en ese ring. Es triste, realmente es triste para el niño. Pero lo hacen todos los días. Todos los días. Por eso cuando vemos a los jóvenes homeless en la calle o vemos, hay que tener compasión y hay que compartir el evangelio con él. Uno no sabe la vida que ellos llevaron en su familia. Pero Dios sabe. Y Dios dice, el que hace uno de estos tropezar, pobre de ti. En otras palabras lo dice, pero lo dice en esa manera.
Por esa razón hay que orar mucho por los niños, porque son una bendición. Ellos van a ser testigos de nuestro Dios en el futuro. Si hacemos nuestro trabajo, van a ser buen testigos del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y este tiempo en ello. Pedimos que sigas guiándonos y ayudándonos, Señor, porque tú sabes que necesitamos ayudas, que no hay expertos en esto de lo que es el reino de Dios, que nosotros todos somos discípulos, y queremos ser discípulos obedientes. Ayudarnos, Señor, primeramente a entender lo que tu palabra dice y luego poder aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y no para nuestro bien, Señor, lo queremos hacer para tu gloria y para el bien de nuestros hijos. Que no seamos egoístas, sino considerando cada uno como superior a nosotros mismos para tu gloria, teniendo en la mente de Cristo. Bendice nuestro tiempo en el parque, la comida, Señor, y que el resto de este día podemos estar reflejando en tu gran amor por nosotros y por los hijos. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.